Entonces me permito hacer una síntesis del currículum del doctor Eneidi. Es médico veterinario zootecnista egresado de la UNAM, tiene una maestría y doctorado en el área de epidemiología, obtuvo la medalla Gavino Barrera por parte de la UNAM en la maestría y mención honorífica en su examen doctoral. Órale. Cuenta con más de 35 años de experiencia en epidemiología, análisis de riesgo, sanidad animal y acuícola, inocuidad de alimentos, negociación y docencia, entre otras áreas. Ha ocupado varios cargos públicos en el Senastica, destacando el director de campañas, ahí lo conocí, director del Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal, el CENAPA, ahí en Cuernavaca, y director de epidemiología y análisis de riesgo, entre otros. Actualmente es consultor independiente, coordinador nacional de certificación en el área de epidemiología por parte de Conserver, coordinador del Comité de Vigilancia Epidemiológica y miembro del Comité de Salud y Producción Avícola del CONASO y también del Porcícola, porque ahí lo veo a veces, entonces también ahí está, y asesor en la UNAM. Bien, Asad, si fueras tan amable de compartirnos las medidas de mitigación de riesgo. Gracias, Pepe. Bueno, pues buenas tardes. Yo les voy a hablar, si bien esta es la parte de las medidas de mitigación de riesgo y que es una fracción, una parte del análisis de riesgo, sí quiero señalar que tengo que tocar algunos puntos hacia atrás, porque para identificar y establecer las medidas de mitigación se pasa por todas las etapas que ya el doctor Rosales planteó, y dado que pues parte importante para establecer las medidas de mitigación son la identificación de los factores de riesgo, voy a hablar un poquito también de esto, pero especialmente cuáles son las variables utilizadas para identificar estos factores de riesgo y por lo tanto las medidas de mitigación para esta enfermedad. Son resultados preliminares de un análisis de riesgo en proceso, entonces esto sí ya es más aterrizado a una situación real para nuestro país. ¿Sí? Si bien ya se había comentado que el análisis de riesgo contempla varias etapas, como la identificación de peligros, la evaluación de riesgo, donde se evalúa la probabilidad de difusión de ese peligro identificado, que es el virus de la PPA, su probabilidad de exposición a la población expuesta, ¿sí? Y por lo tanto también las consecuencias que esto traería, de tal forma que se llega a una estimación de riesgo, ya sea cualitativa o cuantitativa. Y una vez que se tiene esto, se obtiene un dictamen, y ya viene lo que es la identificación del riesgo. Este riesgo se puede aceptar o se puede rechazar. Y si se acepta, se implementan medidas de mitigación para reducir esa probabilidad de ingreso de ese peligro a nuestra población susceptible. Y esto es prácticamente donde voy a enfocarme, pero sin no despreciar esta parte y las variables utilizadas aquí para llegar a estos resultados preliminares. Entonces, ya dijimos que la identificación del peligro, pues estamos hablando del virus de la peste porcina africana, exótica para México y para el continente americano, que durante la estimación del riesgo se evalúa la probabilidad de difusión de una determinada área, en este caso hacia México, de ingreso del virus a través de diferentes mercancías que las vamos a evaluar más adelante. La evaluación de esta exposición, es decir, puede entrar el virus, pero habrá que exponer a la población susceptible para que ocurra un evento adverso, un evento sanitario. Y si eso ocurre, ¿cuáles serían las consecuencias? Consecuencias sanitarias, consecuencias económicas, consecuencias comerciales, consecuencias sociales, culturales, políticas y, en algunos casos, religiosas. Entonces, tenemos aquí nuestras 4 etapas del análisis de riesgo para este desarrollo. En la identificación de peligros, ya dijimos que es el virus de la peste porcina africana, pero para eso se analizó con detalle la interacción de la tríada epidemiológica, es decir, cómo interactúa el virus de la peste porcina africana conjuntamente con el hospedero, que en este caso son los cerdos domésticos, los jabalíes, y con relación a las variables intrínsecas y extrínsecas de el agente etiológico, el virus de la peste porcina africana, y del huésped, pero también cómo
interactúa los factores medioambientales para que se dé esta interrelación y por supuesto haya una ruptura para que ocurra la infección de los animales expuestos. En la estimación del riesgo, pues se evaluó esa probabilidad de difusión de una zona X, ahorita vamos a ver esas zonas X, hacia México del virus de la peste porcina africana, la probabilidad de que una vez ingresado al país entre en contacto con la población susceptible. De aquí hablamos de cerdos comerciales, de cerdos de traspatio, jabalís, ¿sí? Y si esto ocurre, ¿cuáles van a ser las consecuencias que ya comentamos de toda esa parte? Esa es la estimación del riesgo. Y ahora viene lo que yo les voy a hablar con más detalle. Identificados los factores de riesgo, ¿cuál sería la gestión o el manejo de ese riesgo identificado? ¿Qué tendríamos que hacer? Todo esto está en continua comunicación de todo el trabajo que se va desarrollando entre los analistas, los sectores involucrados, tanto beneficiadores del riesgo como receptores del riesgo. ¿Quiénes son los beneficiarios del riesgo? Los importadores. ¿Quiénes son los receptores del riesgo? Los productores. ¿Sí? Y colateralmente también nosotros como consumidores, porque si hay un evento sanitario, también vamos a padecer las consecuencias, ¿no? Ok, entonces me enfoco ahora sí ya a medidas de mitigación de riesgo, considerando que vamos a tocar parte de estas cuestiones. Apreciamos el riesgo, es decir, identificamos, ¿hay riesgo o no hay riesgo? ¿No hay riesgo cero? ¿Sí? O sea, ¿qué tan grande es ese riesgo? ¿Lo acepto o lo rechazo? ¿Sí? ¿Por qué no estamos hablando de una importación? Rechazo la importación. O la acepto, pero le voy a aplicar medidas de mitigación para reducir la probabilidad de introducción. Determino el nivel adecuado de protección, es decir, ¿lo puedo aceptar para las condiciones del país, para la sanidad porcícola, o lo rechazo? O, dependiendo del riesgo, lo puedo aceptar, pero con ciertas medidas de mitigación. Evaluamos esas opciones y, posteriormente, identificamos. No es solamente plasmar cuáles son las medidas de mitigación a adoptar. Sencillamente, ¿realmente van a quedar en la práctica o solo en papel? Y si quedan en papel, ¿las voy a supervisar o nada más las voy a dejar ahí que corran y puedan estar siendo sujetas a un incumplimiento? Y para esto, solamente me voy a basar en lo que ya mencionaba el doctor Rosales, árboles de escenarios. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estas variables que se consideran en la evaluación de opciones del manejo de riesgo que se incluyeron en este estudio o están en ese proceso de inclusión? Sabemos, ya lo han platicado, no hay vacuna disponible. Es determinante la detección temprana y la atención oportuna de cualquier evento sanitario de esta magnitud del virus de peste porcina africana. Identificar qué animales están o han sido infectados por el virus de la peste porcina africana. Vamos a ver cómo también es determinante el diagnóstico utilizado para este fin, a través de actividades de vigilancia epidemiológica, tanto activa como pasiva. El diagnóstico concluyente. ¿Cuál es ese diagnóstico? Definitivamente tenemos que detectar e identificar el antígeno específico de ese virus, ¿sí? O al menos el ADN. Pero colateralmente tengo que tener estudios serológicos para la detección de anticuerpos. No es recomendable que yo haga una o la otra, son las dos, deben ser las dos actividades de vigilancia. Considerar en esta vigilancia, en esta evaluación, el curso de la enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? Que el animal va a estar en diferentes etapas del curso de la enfermedad. Cuando está recientemente infectado, cuando está en proceso virémico, cuando está en convalecencia, cuando se muere o se recupera. ¿Sí? Entonces, cada una de esas etapas tienen que ver también con la fase diagnóstica. Si yo muestré un cerdo con técnicas serológicas para detectar anticuerpos en los 2 primeros días de infección, me va a salir negativa. ¿Sí? Y ya digo, ok, sigo sin la infección. ¿Sí? O si yo aplico una técnica para detección del antígeno, quizás un PCR, lo más probable es que me salga positivo. Pero ¿qué sucede si yo ese animal lo muestreo cuando ya tiene más de 20 y tantos, 30 días? ¿Sí? Es muy probable que ese PCR me salga negativo.
dependiendo vamos a ver también cómo influye en esto la patogenicidad y virulencia de las cepas virales, ¿sí? Porque hay unas que siguen detectándose. Pero es probable que ya en etapa avanzada el PCR me pudiera salir negativo, pero la serología me va a salir positiva. Ahora, ¿cómo interpreto esos anticuerpos? Porque no es como en fiebre porcina clásica que, como establecimos en la campaña, después de 4 meses, una prueba serológica positiva es fiebre porcina clásica. Ya no me pueden decir que son anticuerpos maternos, ¿sí? Pero aquí no. Aquí hay cerdos que pueden mantener la serología de por vida. Entonces son criterios para ese diagnóstico. Y por eso es importante considerar el curso de la enfermedad. Ya mencionamos esto ahorita, y la detección tanto del antígeno como del anticuerpo debe realizarse e implementarse en los programas de vigilancia epidemiológica en cualquier país, coordinadamente, no por separado, no una o la otra. El periodo de incubación es muy variable y depende también del tipo de virulencia de la cepa, pero oscila entre 4 a 19 días. Se registra una alta excreción de cantidades del virus 2 días antes de que exista la evidencia técnica. Estoy comentando todo esto porque va a caer en las medidas de mitigación, ¿sí? La seroconversión generalmente puede ocurrir desde los 7-9 días post-infección. Los anticuerpos los podemos detectar en muchos animales por el resto de la vida del mismo, ¿sí? La interpretación diagnóstica, que es lo que ya comentábamos, ¿qué significa que yo detecte al antígeno y qué significa que detecte al anticuerpo? Va a depender de cuál es mi objetivo y en qué etapa del curso de la enfermedad se encuentra ese muestreo que estoy realizando. Recientemente, a partir de 2015, se ha detectado un incremento significativo en la incidencia de animales seropositivos en las poblaciones de jabalís en la Unión Europea, ¿sí? ¿Qué nos indica esto? Que es muy probable que muchos animales sobreviven a la infección más de un mes, que pueden recuperarse de la infección de esta enfermedad, que pueden permanecer subclínicamente infectados. Y esto ya se detectó en la evidencia que hubo durante el brote en la península ibérica, que afectó tanto España como Portugal. En América, estábamos hablando de Cuba, de Haití, de República Dominicana, Brasil y obviamente en África. Y miren, esta es la gráfica que les quería yo mostrar de lo que estoy comentando. Si nosotros analizamos cómo se comporta el virus dentro del organismo de un cerdo una vez que es infectado, podemos detectar que estas 24-48 horas primordiales son fuente de infección y expresión viral altas, que obviamente va a ir incrementándose la producción del virus. Posteriormente va a venir la producción de antígenos y puede haber viremias intermitentes dependiendo de la virulencia del virus. Generalmente para virus menos virulentos puede ocurrir este fenómeno y concluir en infecciones subclínicas o crónicas en los animales infectados. Y vamos a ver cómo puede ser también esta situación de introducción a nuestro país. ¿Qué podría ingresar? ¿Un virus altamente virulento o un virus de baja virulencia? ¿Y cuáles serían las consecuencias y su identificación en nuestro país? Y el más riesgoso definitivamente es un virus de baja virulencia, que pase desapercibido, ¿sí? Pero también el otro tiene otros problemas. Y así podemos ver los días post-infección, cómo va creciendo la curva, la de anticuerpos, cómo va decreciendo esta, pero el mantenimiento de virus, especialmente para cepas de baja virulencia. Vemos también que la evidencia clínica se va a presentar en esta primera etapa y aquí van a quedar pues ya portadores asintomáticos, ¿sí? Aquellos sobrevivientes a ciertos tipos de cepas, que en las formas agudas, es decir, la presentación virulenta, las tasas de letalidad pueden oscilar del 90 al 100%, pero en las formas subagudas con virus de baja virulencia puede ser del 30 al 70% de letalidad. Estas son las preocupantes, ¿sí?
que en los animales que se recuperan las tasas de letalidad son menores al 20%. O sea, hay esa otra situación. Esta es la fuente. Y miren, vamos a empezar a evaluar factores de riesgo, probabilidades de ocurrencia. ¿Sí? Este es un mapa, este ya lo actualicé, ya lo tenía, pero lo actualicé a hace 3 días de la OIE. Esta es la situación actual de focos reportados a nivel mundial. En Europa, Asia, África. Si ustedes se fijan, estos colores verdes son focos resueltos en animales silvestres. Los azules son focos aparentemente resueltos en especies domésticas, en cerdos domésticos. ¿Sí? Los rojos son resueltos en ambas, cuando están afectadas las dos especies animales, como vemos aquí. Y también estos focos rojos, algunos focos rojos que ahorita vamos a ver con más precisión, son que la infección o el brote continúa porque no ha sido aplicada medidas de despoblación. Voy acercando el mapa, me enfoco un poco más a Europa. ¿Sí? Ya vemos cómo está un poquito más desglosado esta parte, los focos aquí aislados de Asia, África, ¿sí? Y posteriormente ya aquí vemos cómo se está comportando, ya trae ciertos nombres de países, y aquí lo que quiero destacar, vean, aquí aparentemente todo esto que está en color verde, ya estamos hablando de África, de Europa oriental, ¿sí? Afectados estos países, ¿sí? Donde aparentemente son grupos de focos silvestres resueltos. Pero ¿qué significa esto? Como decía el doctor Rosales, son animales, son jabalíes que han sido detectados, muestreados, donde hay un solo animal o dos animales. ¿Se murió o lo sacrificaron? Foco resuelto. ¿Eso es el foco resuelto? Pero es difícil muestrear una población de jabalíes, pero no está resuelto, ¿no? Luego vemos aquí zonas rojas, donde esos brotes siguen activos, ¿sí? Y aquí vemos dos focos en animales silvestres, o sea, jabalís. Ya aquí está en Bélgica y es en República Checa. Y entonces, ¿cuál es el cuestionamiento que viene? ¿Sí? Si esto está pasando, ¿sí? Yo tengo aquí focos en verde en jabalís detectados, aparentemente controlados, pero ahí está la infección. ¿Sí? Tengo zonas donde ha habido evidencia en cerdos domésticos y que están activos. ¿Sí? Estos dos son cerdos domésticos activos, zonas activas. ¿Sí? Aquí tengo focos, estos azulitos, son focos en domésticos resueltos. Y tengo aparentemente más seguridad de que haya sido eliminado esa granja, ese traspatio, pero nada más. ¿Sí? Pero entonces, fíjense, viene el primer cuestionamiento. Si aquí detecto yo en esa parte de Polonia focos en animales, jabalís, seropositivos, porque esa es la técnica que utilizan, serología, ¿sí? Y acá detecto en Bélgica otro jabalí seropositivo, me preguntaría en primera instancia, ¿qué hay aquí? ¿O de aquí exportan jabalís? No, esas son migraciones naturales de jabalís. ¿Sí? Pero entonces queda sujeto. ¿Qué hay aquí? Y aquí hay una zona muy fuerte de Alemania con altas poblaciones de jabalís. Y la otra, tengo aquí un riesgo inminente, estoy hablando ya de Europa occidental, un riesgo inminente donde hay latencia del virus. Y obviamente de aquí se puede mover hacia Europa occidental en cualquier momento. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de ocurrencia de introducción del virus de la peste porcina africana a México?
la reunión de CONASA yo decía, sí, China es un problema muy grave, pero no solo es China, todos estos países asiáticos, ¿sí? Y está bien, no debemos perderlos, pero para mí, desde el punto de vista epidemiológicamente, el mayor reto, el mayor riesgo lo vamos a enfrentar si Europa occidental se afecta por el virus. Porque la dependencia de productos, animales, semen, embriones que tiene el continente americano, no solo México, es, pero por muchísimo mayor a la que tenemos con Asia. Pero obviamente con Asia tenemos otras problemáticas. ¿Sí? Vigilamos, ¿sí?, vuelos que vienen directamente de China, y solo de China. ¿Por qué los de Corea no? ¿Por qué los de estos países que están aquí afectados no los vigilamos? ¿Y cuántos vuelos directos podemos tener hacia México? ¿Y por qué no vigilamos los de mayor riesgo? La mayoría o gran parte de la población asiática que puede traer productos de origen porcino van a viajar de aquí o pueden viajar a Ámsterdam, a París, y de ahí directamente a México o hacer escala en Estados Unidos. Y eso no los detectamos. Y si los detectamos decimos, pero viene de Canadá o viene de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si se afecta Europa, y comentaba yo en la plática que tuve ahí en CONASA, desde mi punto de vista, ahí empieza la cuenta regresiva para la introducción del virus de peste porcina africana al continente europeo. ¿Sí? No menosprecio el riesgo que tenemos de países asiáticos, puede ocurrir antes, pero si llega a Europa occidental, que no lo dudo, ahí va a empezar la cuenta regresiva para su introducción al continente americano. ¿A qué país? No lo sé. Pero ¿cuáles serían las probabilidades? Las principales probabilidades de entrada al continente americano si se afecta Europa occidental. Una, Canadá. Una muy fuerte, aquí lo pongo en una línea más fuerte, Estados Unidos. ¿Sí? Otra es México. Otra son los países del Caribe. Otra es Argentina, Brasil, pero puede ser que también llegara a otro. Pero son las principales probabilidades de ocurrencia. ¿Sí? Y por supuesto, como les digo, puede llegar también de Asia. Y miren, ¿cuáles son las probabilidades y qué pasaría? ¿Sí? Si el virus ingresara de países asiáticos, lo más probable es que ingrese a través de barcos o aviones. ¿Sí? Si viene de barcos, ¿qué es lo que podría ingresar? Productos y subproductos de origen porcino, cocidos, semicocidos, procesados, ahumados, lo que sea. ¿Sí? Si llegan por barco, la mayor probabilidad es de que estos, ya sea que lleguen de manera legal o ilegal, lleguen a centros de autoservicio, supermercados. ¿Sí? Los legales van a llegar aquí y los no legales van a llegar también a supermercados, pero de ciertos mercados para poblaciones asiáticas. ¿Sí? Si esto ocurre, esto es más probable que llegue a la población de cerdos de traspatio, no a una granja tecnificada. ¿Sí? Me voy a quedar aquí ahorita. Si llega por avión, también va a ser de productos y subproductos de origen porcino, a través de importaciones turísticas. Que ahorita Cristian Villegas nos va a hablar de eso. ¿Sí? Y aquí viene el factor de riesgo. ¿Lo podemos detectar? Podemos detectar a todos los pasajeros que vienen de vuelos directos de Asia o haciendo escala en otros países con productos de origen porcino. Si los podemos detectar, ya la hicimos. Pero si no, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos uno se nos pase y que ese uno también llegara a esos desechos a cerdos de traspatio? Porque estos desechos no van a llegar a una granja tecnificada, ¿no? Pero si llegan a una granja tecnificada, de traspatio, viene aquí el otro proceso. Una vez ingresada a México, puede diseminarse a granjas tecnificadas o a otros predios de traspatio. Pero también podrían estar en contacto
con jabalís en el norte del país. ¿Sí? Y aquí ya vendría la otra pregunta. ¿Sí? Sí, es que yo estoy aquí resumiendo todo esto, pero son diferentes. Esta basura puede venir de restaurantes, de hogares, de basureros, o sea, son varias, pero no puedo meter todo lo del análisis de riesgo aquí. Es un resumen. Uh-huh. Claro. Sí, esto que sale de aquí o que sale de acá son desechos, ¿sí? Son desechos, es comida, son desechos de comida para alimentar cerdos de traspatio o que les va a llegar a ellos por algún mecanismo, ¿sí? Ahora, una vez que llega aquí a México, obviamente, si llega por esta vía, el foco primario van a ser cerdos de traspatio. El foco índice seguramente serán granjas tecnificadas, lo más probable. Ahora viene la pregunta, y lo comentaba el doctor Rosales, ya estando en México, ¿qué papel puede jugar la transmisión, incluyendo ya el papel epidemiológico de la garrapata? Aparentemente, en los brotes que ocurrieron en Haití, en Cuba, en Dominicana, Brasil, la garrapata no jugó un papel importante. Pero hay 3 garrapatas hoy que están al menos detectadas en Estados Unidos, y si están en Estados Unidos, seguro que las tenemos en México, ¿sí? Y las cuales son capaces de infectarse, replicar el virus, infectarse y excretarlo al medio ambiente. Pero hasta ahorita no ha jugado papel, pero el potencial está ahí presente. Y obviamente de aquí pues sale a granjas tecnificadas, a traspatios, y seguimos viendo cómo está, y la posibilidad de mantenerse en estas poblaciones reducidas de jabalíes en México, comparadas con el riesgo que vamos a ver para Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, esto si llegara de un país asiático. Estamos, aquí dependemos mucho de este punto de inspección de Senacica, ¿no? Houston. Totalmente. Y eso estamos hablando de lo que son partes de introducción ilegal o no autorizada, y que podríamos detectar con una muy buena supervisión e inspección aquí, en los puertos, aeropuertos y fronteras. Pero lo que llega de manera ilegal a través de barcos, o sea, es difícil porque no lo conocemos.
y cómo se mueve, cómo llega, a dónde llega y cómo se transporta hacia el interior de los países. Así es. Exacto. Ahora, esa es una de las primeras probabilidades de introducción de un país asiático. Pero ¿qué pasa si llega a Europa Occidental? Aquí los riesgos se incrementan para México. Porque podría entrar a través de animales reproductores, semen y embriones, principalmente de productos biológicos vivos, ¿sí? Pero también pueden entrar de productos y subproductos de origen porcino. ¿Sí? Si llegaran a introducirse a través de animales vivos o semen y embriones, ¿sí? Estos sí van a llegar directamente a la granja. Y aquí donde va a explotar, y de aquí se va a diseminar a otras granjas y posiblemente a otros traspatios. Y volvemos a lo mismo. Aquí ya, ¿qué papel podría jugar una garrapata que puede ser jugar un papel epidemiológico en esta diseminación? Si llega a través de productos de origen porcino, también va a pasar lo mismo. Va a llegar a centros de autoservicio, va a disponerse de esos desechos de alimentos y va a llegar a traspatios, como en el caso anterior. Igual la parte de las importaciones turísticas, y pasa lo mismo que vimos en el caso de Asia. Ya me están carrereando ya, el conejo no. Pero, ¿qué pasa si llega primero a Estados Unidos? Ahí nuestro riesgo todavía se incrementa más. ¿Por qué? Porque somos totalmente dependientes en todo lo de origen porcino. ¿Sí? Entraría también, pero ya no por barco ni nada de eso, sino con camiones, cerdos vivos. Entonces, son potencialmente. ¿Sí? Digo, es transporte terrestre. Igual semen y embriones pueden llegar aquí. Ya incluimos cruceros, yates privados, ¿sí? Igual la misma situación. Y aquí viene la otra condición. Estados Unidos y Canadá tienen altas poblaciones de jabalíes, ¿sí? Y de acuerdo a lo que Luis Lecuona comenta, o sea, los jabalíes del sur de Estados Unidos, por ejemplo Texas, pasan de Mojados a México y entran en contacto con nuestros jabalíes y con cerdos de traspatio, ¿sí? Entonces, sí va a representar un serio problema más para Estados Unidos y Canadá, porque combatir esta enfermedad, esta infección en poblaciones de jabalíes va a ser un serio problema, muy difícil de controlar, como pasa en jabalíes en Europa con las enfermedades que están presentes, y ahí están. Nada más lo que hacen es bioseguridad para que no llegue a las granjas comerciales. Entonces aquí el problema se incrementa. Obviamente esto se va a transmitir entre, como decíamos, jabalíes, cerdos de traspatio y aquí todo lo que ya hemos visto, ¿no? Cómo se va a mover. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en estos estados fronterizos con Texas? Nada más para tomarlo como base. No son estados altamente productores de cerdo, pero hay cerdos. ¿Sí? Hay movimientos de cerdos hacia el centro y sur del país y obviamente esas potenciales migraciones de estos cerdos salvajes, ¿no? Muchas partes. Bueno, ok, entonces ya vieron cómo está toda esta situación para poder establecer estas medidas de mitigación, considerando el periodo de incubación, el curso clínico de la enfermedad, ya lo comentamos, las tasas de mortalidad. Y aquí me detengo otro poquito. Tasas de mortalidad. Si hablamos, dependiendo de la virulencia del virus, ya lo habíamos comentado,
un virus muy virulento puede causar una mortalidad del 100%, mientras que cepas menos virulentas pueden llegar a un 20% de mortalidad. Estas son las preocupantes si llegan a México. ¿Sí? La tasa de supervivencia, ¿sí?, van a depender de la virulencia del virus, pero también si hay alguna endemicidad en esa región, en algún tipo de población, porque el virus va a tener una adaptación de los cerdos al virus. Los cerdos se van a ir adaptando al virus, especialmente para cepas altamente virulentas. Aquí ya vemos, dependiendo de la virulencia del virus, ¿sí?, obviamente con alta virulencia, son altas tasas de morbilidad, de mortalidad, y son cursos hiperagudos de la infección, que generalmente van a ocurrir en los primeros 3-5 días post-infección. Mientras que en otros, las tasas de letalidad, la virulencia va a ser baja, de 2 a 10%, van a ser presentaciones clínicas, crónicas e incluso asintomáticas. Esto, desde el punto de vista epidemiológico, va a ser el mayor riesgo. Entonces, recapitulando, no tenemos vacunas disponibles para prevenirla o tratarla, pero si llega al continente americano, es muy probable que vaya a haber muchos productores de la vacuna para comercializarla, ¿sí?, independientemente que se hayan concluido o no los estudios. Y de ahí viene la situación. Hay que evaluar este tipo de vacunas, su efectividad, porque en una contingencia un productor aplica lo que le den, lo que le recomienden, ¿sí? Y espero que seguramente va a pasar, pero no llegar a ese caso, pero es una alta probabilidad de ocurrencia. Debemos controlar y erradicar la enfermedad tan pronto se detecte, y seguramente lo vamos a detectar cuando ya esté en la porcicultura tecnificada, si es que entra primero a la otra. La detección temprana, el diagnóstico adecuado, la respuesta oportuna y la buena comunicación entre todos los sectores involucrados va a determinar el curso de esta epidemia, ¿no? Y dentro de las medidas de mitigación, empezamos ya, habrá que considerar los movimientos de animales infectados y productos cárnicos contaminados, la exposición a animales infectados por contacto, productos contaminados por consumo de los animales, y obviamente ver cuál es el papel que van a jugar las garrapatas ornitodoros que están presentes en el continente americano. Capacitación y concienciación sobre las medidas de bioseguridad van a ser fundamentales. Y bueno, necesitamos conceptualizar la bioseguridad, no de la granja, del país. La bioseguridad del país. Establecer una hoja de registros sanitarios basada en fundamentos técnicos y científicos. ¿Qué debe de incluir? Pues el país de origen, el país de procedencia, ¿sí?, el tipo y condiciones de la mercancía importada, el punto de ingreso, el destino, el uso de la mercancía en nuestro país, y en el caso de animales vivos, establecer procedimientos de cuarentena previa a su liberación. ¿Sí? Realizar actividades de inspección y supervisión en los puntos de ingreso, ¿sí?, especialmente para detectar importaciones turísticas no notificadas, con un nivel de confianza de al menos el 95%. ¿Qué implica esto? Que en esas inspecciones y supervisiones tenemos que usar las declaraciones de pasajeros, el sistema de rayos X y los binomios caninos para cerrar más esa probabilidad de detección. Y tener un sistema adecuado de disposición de basura y decomisos. Si tenemos todo lo demás y no disponemos bien de las basuras decomisadas, el riesgo ya lo vimos cómo se va a presentar, ¿sí? Evaluar la efectividad de los tapetes sanitarios y desinfectantes químicos utilizados. Yo les decía en un aeropuerto, en otro país donde se hace una supervisión. ¿Y qué pasa si yo vengo con botas de esas que tienen pues para montañismo, hendiduras? El tapete sanitario no va a llegar hasta adentro donde está la materia orgánica, ¿no? Y supervisando algunos aeropuertos de otros países, la dosificación del desinfectante y el tipo de desinfectante utilizado también deja mucho que desear. Hay que utilizar un desinfectante adecuado para el virus de la peste porcina africana, que no es nada más cualquier desinfectante.
Un soporte científico sobre las medidas preventivas que vamos a implementar. No de que yo creo esto, no, no. ¿Cuál es la base científica? ¿Sí? Y el apoyo técnico y financiero en caso de contingencia. Y eso está muy difícil, pero es una opción, una alternativa que tendríamos que implementar. Y ya nada más para concluir, este es un árbol de escenarios, el que se está desarrollando, con el cual se está elaborando el modelo epidemiológico y matemático para correr la simulación, ¿sí? Ya con datos ya bien reales establecidos sobre probabilidades de ocurrencia de los factores de riesgo identificados y para establecer ya adecuadamente las medidas de mitigación como deben de ser. Se los planteo así porque está así facilito, pero imagínense esto ya hacerlo que juegue de manera epidemiológica y soportarlo científicamente con valores matemáticos para correr una simulación y tener un análisis de riesgo cuantitativo adecuado y más sustentado para el establecimiento de medidas de mitigación. ¿Sí? Entonces, conclusiones. Si entra el virus a México, ya sea de manera accidental o intencional, no lo pongo aquí, pero otra de las líneas es bioterrorismo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces son las dos. No puedo meter aquí todo el análisis, o sea, nada más me enfoqué más en las medidas de mitigación, pero si entra de manera accidental o intencional, ¿qué causaría en nuestro país? Altas tasas de morbilidad y mortalidad, implicaciones comerciales, ¿cuántos países nos van a cerrar, nos cerrarían? Las exportaciones. La afectación de la industria porcina, y ya lo vivimos en el pasado, ¿no? Con fiebre con el virus de H1N1. H1N1 en humanos, que no tiene nada que ver con los cerdos en México, y qué implicaciones hubo. Imagínense con ¿sí? Aunque no sea zoonosis. Modificar y supervisar los sistemas regulatorios, enfocarnos a la importación de animales vivos, productos animales, subproductos y alimentos, identificando bien el país de origen, el producto a importar, las especies y productos involucrados que cumplan con métodos de investigación que demuestren efectivamente la inactivación del virus. He visto productos elaborados a base de jabalí en otros países, por ejemplo. Y a pesar de todas estas medidas que implementemos, hay algo que no podemos evitar, pero hay que considerar en la incertidumbre las introducciones o importaciones ilegales, que son incuantificables, ¿no? Muchas gracias por su atención. Gracias, César. Señaló un punto importante que a mí me gustaría ampliar, que es en el caso de la hoja de requisitos para importación de animales. Recientemente fue modificada y casualmente lo que mencionaba Asad quedó en una especie de vacío. Al texto de los requisitos, hoy ya no se necesita que la unidad a donde van a llegar los animales sea previamente autorizada y tampoco se establezca una cuarentena y tampoco muestreo. Sin embargo, leyendo en la tarde, la semana pasada con el doctor Gay y con el doctor Eglis Rocas este asunto, dice también que la opción es utilizar la norma de vigilancia, no más que ahí el que autoriza tendría que ser la delegación, pero como todos sabemos, las delegaciones fueron desmanteladas, ya no hay jefe de programa, no hay delegado, subdelegado, entonces parece que, pero el asunto se está atendiendo, o sea, se detectó y una de las cosas que a mí en lo personal me agradan mucho, probablemente porque tengo muchos años trabajando con este tipo de situaciones, es el hecho de que independientemente de lo que a la letra dice, pues ahora sí que los top y las casas de genética serias y establecidas van a seguir haciendo las cuarentenas sin ningún problema, autorizadas o no, vigiladas o no, supervisadas o no, con o sin muestreo, se van a continuar. Esto, pero de nuevo, a quien quiere brincársela, a quien quiere ahorrarse la renta o el gasto de 30 días de cuarentena y el alimento y etcétera y todo lo que implica y se lo quiere ahorrar, pues podría a la letra que hoy trae la hoja de requisitos hacerlo, lo cual pues nos desagrada mucho que animales que vienen fuera del país entren de manera inmediata a las granjas. Sabemos lo que eso implica, sabemos lo que eso nos ha implicado en el pasado, así nos trajimos todas y de esa manera, todas vinieron en 4 patas, en camioncito, algunos en avión, un poco más fifís, pero por lo general fue en camión y en 4 patas, ¿no?
Entonces, no sé si tengan alguna pregunta específica para el doctor Eneidi. ¿Todo quedó claro?